Buen día, profe. ¿Cómo andan? Preguntas que quieran hacer antes de que arranquemos, algo que quieran repasar, aprovechando que acaban de rendir el laboratorio. Franco había hecho una pregunta en el Discord que era medio imposible de contestar por el Discord, que no sé si querés que la veamos ahora respecto a la configuración de los registros SFSP. Los registros esos porque había notado que en el archivo del LPC 4337 estaba el CIFDIS, que era para desactivar lo que se activa que se desactiva en alto. Y quería saber si no poniéndolo en la configuración de cuando los configuro como GPIO, me iba a poner automáticamente el valor en cero. A ver, lo que vos estás haciendo cuando escribís los registros SFSP y que se hace mucho, es escribir el registro completo. O sea, no estás haciendo set o clear como en los GPIO, sino que escribís el valor numérico entero en el registro. ¿Sí? Si el valor numérico tiene ceros, se van a escribir esos ceros en el registro. Creo Si que el sí valor entiendo. numérico tiene 1, se van a escribir también. ¿Sí? Como vos estás Bien. haciendo un OR que tiene los bits que te interesan en 1 y el resto todo en 0, si vos no pones el CIF disable, que es un 1, un bit en 1, va a quedar el bit en 0 cuando, cuando generes el valor numérico de la constante que vas a escribir en el registro. ¿Se entiende? Ah, ya, ya. Sí, sí, me estaba confundiendo porque con la máscara se hacen todos. Se ponen Claro, todos en cero, pero salvo los que en las uno. máscaras solo existen en algunas cosas, como en la habilitación de interrupciones o en el seteo de GPIO. En el caso de los SFSP, es como escribir una dirección de memoria. Vos escribís todos los bits de una sola vez. Cuando querés cambiar, tenés que leer, enmascarar manualmente y recién volver a escribir. ¿Sí? Bien, perfecto. En los registros de configuración que se usan poco, la dinámica suele ser esa. Leer, modificar los bits y volver a escribir. Y en el caso del SFSP, que solo afecta a un terminal, entonces se escribe directamente. Pero cuando el registro afecta a más de un dispositivo, se lee, se modifican los bits del dispositivo que vos querés y se vuelve a escribir. ¿Sí? Y Bien, profe. los set y los clear son atajos para ahorrarte el proceso de leer nada. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguna Profe, otra duda que quieran preguntar? sí, yo le quería preguntar una cosa porque en el laboratorio, cuando yo configuraba los botones F1 y F2, si yo le ponía Mode Pull Down, no me los tomaba. Y al 3 y al 4 sí. Entonces tuve que hacer como al uno y al 2 ponerle modo Pull Up y a los otros dos el modo Pull Down. Pero no sé a qué se debería eso. Es una muy buena pregunta, tendría que rastrearlo. En realidad, las placas de los ponchos tienen un microcontrolador que está limpiando rebotes, o sea, tiene un eliminador de rebotes por hardware. Razón por la cual entre la tecla y la entrada del micro hay un microcontrolador con una salida que no es colector abierto en principio. ¿Sí? Entonces, en principio no harían falta las resistencias ni de pull-up ni de pull-down. Ahora, ese microcontrolador, si yo mal no recuerdo, tiene un par de patas que son salidas a colector abierto. Podría ser esa la razón por la cual tuviste que poner una resistencia de una forma y no de otra para que funcione. ¿Sí? Pasámelo después en el laboratorio, igual vos lo pusiste en el Discord al comentario, para antes de que yo lo pudiera ver ya lo habían resuelto, por eso no participé ya en la discusión, pero pásenme después en limpio qué es la modificación que hicieron para que la revisemos y la agreguemos en el enunciado del laboratorio. Porque el año pasado pasó algo por el estilo,
pero no pudimos encontrar en ningún lado dónde estaba el problema que había que corregir, ¿se entiende? Bien, perfecto. Y otra consulta, ¿eso que dice usted del rebote ya está implementado por hardware automáticamente o eso lo tenemos que habilitar? Está implementado por hardware. O sea, si vos ves el diagrama esquemático real de la placa del poncho, o si la sacan en el poncho abajo, van a encontrar que hay un integrado. Ese integrado, un chiquito de 24 patas, es un microcontrolador. Y ese microcontrolador tiene conectado los botones a ese microcontrolador y las salidas de ese microcontrolador van a las salidas a las entradas del LPC 4337. Y ese microcontrolador lo que tiene es un programa, es un software muy chiquitito que sirve para limpiar los rebotes, ¿sí? Para que ustedes no tengan necesidad de hacer un antirrebote en los programas de ustedes, ¿sí? Bien, sí, es que en la función esa que había que hacer de que decremente 20 centésimas, cuando yo apretaba el botón, hacía que actualice la cantidad de tiempo que tenía que esperar, digamos, y cuando apretaba el botón creo que me tomaba más de una pulsación al mismo tiempo, no estoy seguro, porque como que restaba todo de una. Entonces, No, eso no es un problema de rebote. Eso es un problema de velocidad de ejecución del programa y de duración de la pulsación. bien, Si, perfecto. si ustedes se acuerdan, cuando yo les presenté en el laboratorio, en el reloj, les dije que teníamos el problema de que el ciclo del programa se iba a cerrar varios millones de veces por segundo y nuestra pulsación no iba a durar 100 milisegundos. Entonces, íbamos a ver en cada pasada del programa, o sea, una pulsación la íbamos a ver 10.000 o 20.000 veces consecutivas en cada lazo, en cada vuelta del lazo, ¿sí? Y que para evitar eso, la única solución que tienen es usar flancos, es usar una variable que nos dice cómo está el botón en este momento y una variable que nos dice cómo está el botón en la pasada anterior del lazo y trabajamos solo cuando ahora está en 1 y antes estaba en 0, en lugar de mirar solamente si ahora está en 1, ¿se entiende? Bien, perfecto. Entonces eso no es un problema de rebote. El rebote lo que hace es, vos apretás la tecla una vez y en lugar de generarte un flanco limpito, te genera 4 o 5 flancos seguidos. Entonces, cuenta de a 4 o de a 5. Cuando haces un sistema de detección de flancos, igual te cuenta 3, 4, 5, 2, depende cómo vuelva la tecla, ¿sí? Eso es lo que no hace la placa. Eso está limpio. Bien, perfecto. Muchas gracias. Bien, el resto entiende, sí que hace falta alguna aclaración más. Profe, yo tengo un problema con mi placa, no me andan los botones del poncho. Para resolver el laboratorio estuve haciendo los botones de la educía. Hice el poncho demo y tampoco andan, así que podría el Perfecto. lunes revisar eso. ¿Avisaste? Sí, no hay No, no problema. avisé. Avisa. Manda un Eh, comentario ya diciendo de que hiciste con los no, no, o ponchos. sea, lo hice al laboratorio, lo hice con los botones del poncho, pero bueno, en mi placa no andaban, digamos. O sea, Está hice bien, lo. pero entonces no lo probaste. Suponemos que anda. Claro, sí, roguemos. Pero bueno, Bueno, ayer me di con ese problema. pero hubiera sido más inteligente que hagas las teclas de abajo, lo puedas probar y que avises, uses las teclas de abajo en lugar de las de arriba porque no me andan en el poncho. Claro, es que Pero bueno, no eso había importa, hecho en el laboratorio, digamos. Pero- cualquiera de las dos Profe, es válida. yo Sí, tenía un problema similar, solo que no me andaban botones los 4 y 3. Es lo que decía Matías, debe ser porque a mí no se me ocurrió cambiarlo a pull up. bueno, Eh, eso puede ser. claro, Eh, yo usé otros botones, lo dejé en un comentario en el código de que usé otros botones. ¿Basta o le aviso al profesor también? avísenlo por las dudas, ¿sí? Pongan un Bien. comentario en la evaluación de Meet como para que no se les pase. De todas formas, a ver, esto vale siempre. Ustedes van a ver la corrección. Si ven que no tuvieron en cuenta el tema de los botones o algo por el estilo, avisen y se corrige después de vuelta. No es
No hay ningún problema que ustedes digan, se te pasó esto porque estaba en el código y a mí no me daban las teclas. O sea, por ese lado no tengan problema. Pero si lo avisan de antemano, mejor. Bien. ¿Más dudas o arrancamos? Arrancamos entonces. Bien. En la última clase hemos empezado a ver los temporizadores. Yo les había dado un pantallazo muy, muy cortito de qué se trataba. Habíamos empezado viendo el diagrama de bloques del temporizador, que es este que tenemos acá, y que lo vamos a ir atacando por partes. ¿Sí? La primera parte va a ser lo que es el núcleo del temporizador, que es igual que en el caso del SysTick, un contador. En ese contador vamos a poder elegir la fuente de reloj, igual que en el caso del SysTick, y vamos a poder elegir algunas cosas. El núcleo del contador, ¿sí? Este que está acá, que es el contador principal. Ese contador es de 32 bits y se llama TC, Timer Counter. El pulso de reloj que usa para contar puede ser interno o externo, ¿sí? Entonces podemos usar una fuente de reloj del sistema de reloj, como en el caso de SysTick, y contar tiempo, o podemos usar una patita de entrada y contar tiempo usando una fuente de reloj externa o eventos, ¿sí? Porque lo que entra podrían ser, por ejemplo, vueltas del motor en nuestro medidor de velocidad, ¿sí? Entonces, cuando usamos una fuente de reloj externa, podemos contar tiempo o podemos contar eventos. Para configurar eso, ¿sí? Y para configurar la fuente y para configurar qué flanco queremos usar del reloj, si el flanco ascendente o el flanco descendente, tenemos un registro que se va a llamar TCCR, que es el Timer Control, el Timer Counter Control Register, ¿sí? Que va a tener un bit para determinar el flanco y uno o más bits para determinar la fuente de reloj del contador principal, ¿sí? Ya vamos dos registros, TC y TCCR. El clock, ¿sí? Que ingresa al contador, lo habíamos visto, pasa por un prescaler. El prescaler es otro contador que me va a permitir dividir los pulsos del reloj en un valor configurable. Para eso, yo voy a tener un valor que le voy a dar al prescaler. El prescaler va a arrancar la cuenta en ese valor. Por cada pulso de reloj que llega, va a decrementar 1, y cuando el prescaler llega a 0, esa señal es la que va a ingresar como clock en el contador principal, ¿sí? Si nosotros al prescaler le ponemos un valor de 0, entonces por cada pulso de clock que ingresa al sistema, el contador principal cuenta 1. Si ponemos un prescaler de 1, por cada pulso que llega, por cada 2 pulsos que llegan, el contador principal cuenta 1. ¿Sí? El prescaler también es de 32 bits y nos va a permitir dividir la señal de reloj entre cualquier cosa entre 0 y 2 a la 32. ¿Sí? Entonces, el rango de cuenta que vamos a tener jugando con el prescaler y los valores del contador principal es muy grande. Ahora bien, en general, al contador principal, ¿sí? Al TC, no se lo va a parar y detener. Se lo va a arrancar una sola vez y no se lo va a detener nunca más. El TC va a cumplir la función de lo que sería un reloj, como nosotros lo entendemos, un reloj que nos da la hora, ¿sí? Que cuenta la cantidad de ciclos transcurridos desde un momento arbitrario, en este caso desde el momento que arranca, ¿sí? Entonces, para entender el funcionamiento que le vamos a dar a esto, la mejor aproximación que se me ocurre es pensar en el TC como en un reloj.
en un reloj como los que tenemos en la muñeca o en el celular para ver la hora, ¿no? En ese tipo de reloj. Si bien hay forma de pararlo y resetearlo al TC, vamos a ver que en general es algo que no vamos a usar. El contador en general debería de correr libremente. El prescaler es el que alimenta el TC. El prescaler counter tiene un registro que es el valor de recarga, exactamente igual que en el SysTick, y emite un pulso de cuenta al contador principal por el valor que carguemos en el prescaler más 1. Por eso decíamos que si queremos contar o queremos dividir en 1, al valor del prescaler le tenemos que poner 0. ¿Sí? Si queremos dividir en 2, al prescaler le tenemos que poner 1. Y de esta forma, entonces, la resolución va a ser muy flexible. Tenemos, entonces, 2 registros de configuración, más 2 registros más, que en general no vamos a tocar. Tenemos el CT, que es el valor del contador, que lo podríamos leer. Tenemos el CTCR, que es el valor del registro de configuración, para decirle la fuente del reloj y los flancos. El PC, que es el valor actual del prescaler, que tampoco lo vamos a tocar, y el PR, que es el valor de recarga del prescaler y por lo tanto el factor de división del prescaler. ¿Sí? Bien. Hasta aquí, ¿alguna duda? Hasta aquí es igual al SysTick. Casi igual al SysTick. ¿Sigo? Sí. ¿Nada que preguntar? Bien. Vamos por la parte de arriba. En la parte de arriba nos encontramos que tenemos 4 registros que se llaman registros de match, más el registro de control de match, más el registro de match externo, más el registro de interrupción. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Bueno, la idea es, como dice este dibujo, que cuando el registro de match, eso para que me vean el cursor lo voy a hacer acá, que cuando el registro de match es igual al valor del contador, esto da una señal al control y el control podrá parar, reiniciar la cuenta, parar la cuenta, podrá generar interrupción o podrá activar 3 patitas que van a ser salidas, que son las patitas MAT0 a MAT3. ¿Sí? Y lo que van a configurar esa operación van a ser el registro de match, el control de match, el match externo y el registro de interrupción. ¿Sí? Estos 3 registros van a decidirle al control qué es lo que debe suceder cuando el valor que está guardado acá coincide con el valor del contador. ¿Sí? Esto sería aparte de que yo además le pueda configurar, por ejemplo, contame hasta el 1000. ¿Así? Es que no tenés cómo configurarle contame hasta el 1000. Porque si vos pones 1000, el 1000 es el valor del prescaler. El contador no tiene valor de recarga como el SysTick. Es el prescaler el que tiene el valor de recarga. Entonces, si vos acá pones 1000, entran 1000 pulsos de clock por acá, en el pulso 1001 pasa y este cuenta 1. ¿Sí? Pero este no tiene valor, este cuenta hacia arriba, no cuenta hacia abajo y no tiene un valor inicial. ¿Se entiende? Sí. Entonces, no podés hacer como en el SysTick de decirle, arranca en 100 y cuando llegues a 0, avísame. Este cuenta. El que hace algo parecido al SysTick es el prescaler, pero simplemente para que por cada n pulsos de acá solo salga un pulso al contador. ¿Sí? Como un divisor. Bien. Bien. Entonces, tenemos 4 registros en donde vamos a poner el valor
futuro del contador principal para que cuando el contador llegue a ese valor, algo ocurra. Esos valores los vamos a cargar nosotros por software antes de que el contador llegue a ese valor, ¿sí? Van a ser las veces de una alarma de despertador, en definitiva. Cuando el contador iguala al valor que guardamos en los registros de match, vamos a tener un evento, ¿sí? O un match. ¿Qué sucede cuando ocurre un match? Es lo que vamos a configurar con esos 3 registros, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que ocurra cuando hay un match? Podemos hacer algunas cosas internamente. Podemos poner el contador en 0, podemos pedir interrupción o podemos parar el contador. Tenemos un bit para cada una de estas cosas, razón por la cual podemos hacer todas simultáneamente. O sea, podemos pararlo, ponerlo a 0 y pedir interrupción. Podemos ponerlo a 0 y pedir interrupción sin pararlo. Podemos pararlo y pedir interrupción sin ponerlo a 0, ¿sí? La combinación que ustedes quieran pueden hacer. Pueden pedir interrupción sin pararlo y sin ponerlo a 0, ¿sí? Entonces tienen un bit para cada una de estas 3 opciones. Borrar el contador principal, pedir interrupción o parar el contador principal. Cada una de esas acciones pueden ocurrir cuando la coincidencia se da con el registro 0, con el 1, con el 2 o con el 3. ¿Sí? Y la configuración de eso se hace con el registro de control de match, con el MCR. O sea, el MCR tiene 4 por 3, 12 bits para configurar. Si cuando tengo un match en el 0, se pone en 0. Si cuando tengo un match en el 1, se pone en 0. ¿Sí? Si cuando tengo un match en el 0, pido interrupción. Si cuando tengo un match en el 1, pido interrupción. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Podría poner una Bien. interrupción por cada match? Podría poner una interrupción por cada match. Pero van a ir a parar al mismo vector. Voy a tener un registro de estado que me va a decir por qué estoy llegando a la interrupción. O sea, cuál de los 4 registros es el que hizo el match. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren usar esto para generar una interrupción periódicamente, ¿sí? Como en el SysTick, pueden utilizar un registro de match con el valor de la cuenta, por ejemplo, 1000, como había propuesto Agustín, creo que fue preguntado recién, y decirle que cuando llegue a 1000, vuelva a la cuenta 0 y pide interrupción. Y estaría funcionando como un SysTick. Ahora, en general, no vamos a hacer eso. ¿Por qué piensan que en general no vamos a volverlo a hacer? Porque lo vamos a usar como el perro guardián. No del todo. Yo tengo 4 registros de match. Si yo lo vuelvo a 0, los otros 3 registros de match casi que no me sirven. ¿Sí? Si yo cambio mi estrategia y en lugar de decirle cuando llegue a 1000, volverlo a 0 y pedirme interrupción, lo que hago es cuando llegue a 1000, pedime interrupción y en la interrupción le digo, ahora programame una nueva interrupción para dentro de 1000 más, ¿sí? Entonces, en la interrupción, cuando el contador llegó a 1000, cambio el valor de match por 2000. Y cuando llega la interrupción de 2000, cambio el valor de match por 3000. Y de esa forma yo puedo tener 4 registros de match que me están produciendo interrupciones a distintas frecuencias. Pero si yo lo vuelvo a 0, ya no voy a poder usar los otros registros. ¿Se entiende? O sea, uso el mismo registro para diferentes tipos de interrupciones, digamos. Uso el mismo contador
para llevar 4 cuentas distintas usando los 4 registros de match. El contador es uno solo. Entonces, como el contador es uno solo, yo lo que hago es contar, poner el primer evento en el registro de match y cuando llega ese evento, le sumo el periodo en el valor de match. ¿Se entiende? ¿Profe? Sí. Y se podría hacer de manera que el primer match sea los 150, el segundo los 500, el tercero los 900 y el cuarto los 1000 y que resetea. Sí, ¿Está sumando T? pero tienen que ser múltiplos. Si vos no reseteás, podés hacer la secuencia arbitrariamente tal como quieras. Vos podés hacer que el primero sea los 150, que el segundo sea los 500, el tercero sea los 1000, el próximo sea a los 1150, el próximo a los 1500, ¿me entendés? En lugar de volver la cuenta a cero, simplemente le sumás al valor del último match cuánto tiempo querés que pase para el próximo match. ¿Se entiende? Sí. ¿Y el resto? O sea, ahí podríamos poner 4 frecuencias distintas, una para cada match, y que cada uno se activa su frecuencia, sería, digamos, la idea. Exactamente, y totalmente arbitrarias, porque si una frecuencia fuese la mitad de la otra, por ahí lo podrías resolver volviendo a cero. Pero si son frecuencias que no tienen nada en común, no vas a poder. No vas a encontrar un punto en el que puedas volver a cero y te den todos los periodos. ¿Sí? Entonces, por eso es que el uso más habitual o en el que más provecho le sacamos al temporizador es que el contador no vuelva a cero. El contador arranca y nunca para. Lo que hago es usarlo como referencia. Yo programo un primer evento para un valor arbitrario, futuro, por supuesto, pero arbitrario. Por ejemplo, ¿Profe? ¿vuelvo al mismo número? Sí. Sí, ¿Y el sí. contador no tendrá un valor máximo? Sí, pero si haces la aritmética de binaria, te vas a dar cuenta que funciona igual, porque el contador desborda, tu suma desborda y todo sigue igual. Suponete que el contador cuenta hasta 10.000, ¿sí? Y yo vengo haciendo interrupciones de 500 en 500, o quiero ir contando de 500 en 500. Programo mi primera interrupción para los 500. Llega la interrupción de 500, la programo para 1000. Llega la de 1000, la programo para 1500. Llega estamos en 9000, programo para 9500. En 9500 le sumo 500 y como da 10.000, pero desborda, y no le doy bolilla al desborde, la programo para 0, que es 500 más de los 9500. Como mi suma de 9500 más 500 desborda y el contador desbordan en la misma cantidad de bits, es como si no hubiera pasado nada. Siempre puedo tomar el valor anterior, sumarle el periodo, si desborda no me preocupo y todo anda fantástico. ¿Lo ves, Agustín? Era yo, profe, y sí, es básicamente como volver a cero, entonces. Benjamín. Exactamente. Vos simplemente sumás, pero a ver, en el caso del ejemplo volvió a cero. Si vos programás una de 650, por ejemplo, te va a dar que la próxima interrupción tiene que ser en 150. ¿Sí? Porque hubiera dado 10.150 y lo que hiciste es perder el 1 de adelante. Listo, sí, entiendo. ¿Sí? Es importante que eso les quede claro porque después cuando vayamos a la segunda parte del uso de esto, vamos a hacer una resta y en la resta vamos a volver a encontrarnos con el mismo problema, pero es más difícil verlo en la resta. ¿Sí? Entonces, si lo tienen más claro con la suma, después cuando restemos y mi respuesta sea la misma, por ahí lo agarran más fácil. O sea que cuando yo reste va a salir por arriba, básicamente. Cuando vos restes, aprovechando las características de que estás restando números sin signo, te va a dar el ancho del pulso correctamente, aún cuando estés restando un número que es menor que otro. O sea, cuando vos restes el 150 menos el 9500, por la forma en la que se implementa con el complemento 2, te va a dar 650, que es justo el ancho que corresponde. ¿Se entiende?
Me perdí un poco más. Yo solo estaba pensando si yo tengo, no sé, justo del 0 y resto de vuelta que va a volver por arriba a los 10.000. No, Volvamos no al me fui tanto ejemplo, a complemento a 2 y me perdí un poco más. volvamos al ejemplo de recién. Yo estaba en 9.500 y le sumaba 650 y eso me daba 150, porque se me perdía el 1 del 10.000. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Si yo ahora hago 150 menos 9.500, me va a dar 650 de ancho. Si me olvido de el borrow cuando hago la resta. Sí, por ser cíclico, digamos. Exactamente. Después hacen la cuenta si no me creen. Complemento 2, ¿verdad? Cuando haces la resta, como se complementa, como se hace el complemento a 2 del número 150 y se hace la suma, si quieren se sientan con un poco de matemática binaria y van a ver que el resultado de eso es 650. Entiendo. Con un borrow, que es el equivalente al acarreo, o sea, con un flag de acarreo que te dice que como que ese número no te entra en la precisión, pero no te preocupa. Sería de desborde, no carreo, ¿verdad? Exactamente, es como que tenés un desborde, simplemente no le das bolilla al desborde. Y el resultado es correcto. Bien. ¿Sí? Porque el resultado era correcto o se comportaba como vos querías cuando habías hecho la suma. Entonces, cuando haces la resta, te da igual. Benjamín ¿Profe? lo está masticando todavía. Esperá. Quizás si los dibuja con un ciclo de 3 bits, por ejemplo, 2 bits, se entiende mejor. Bueno, la resta la vamos a usar cuando hagamos el ancho de pulso, que es medición de señales, que es más adelante. Lo volvemos a discutir ahí en todo caso. ¿Sí? Por lo menos que quede claro el tema de 9.500 más 650 me da 150 como valor, porque estoy desbordando en 1.000 y funciona bien, tengo 650 de ancho, que es lo que me interesa. ¿Eso está claro para todo el mundo? Sí. 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 Bien. ¿Alguien estaba preguntando algo, Franco? ¿O... Sí, profe, yo tenía dos dudas. O sea, con el timer este podría ser más fácil la implementación de, por ejemplo, el refresco de los dígitos y la actualización de la hora, ¿o no? Porque tienen más fácil que con el SysTick porque trabajaría, Sí, con hago el dos timer matchas este, distintas. ¿Cuál? exactamente, con el timer este vos podrías hacer que uno haga match cada segundo y el otro haga match cada lo que te haga falta para el refresco. El único tema es que irían a parar a la misma rutina de servicio, tendrás que fijarte cuál de las dos situaciones es. De todas formas, si ustedes se fijan, yo acá en lo que vengo mostrando, hablo del registro MAT0 o el MAT 0.0. Eso es porque en realidad hay 4 timers idénticos de estos que estamos estudiando adentro del micro. O sea, ustedes tienen el timer 0, el timer 1, el timer 2 y el timer 3. Cada timer tiene su contador, su prescaler, 4 registros de match y 4 registros de entrada. ¿Sí? Entonces, lo otro que podrás hacer, y cada uno tiene su rutina de servicio de interrupción independiente. Entonces, para el reloj podrás usar un timer para el refresco y otro timer para la hora. Y eso va a 2 rutinas de servicio distintas y listo. Y un match de cada uno. Estás subocupándolo, pero no es problema. Claro, justo sobre eso también iba a preguntar qué pasaba si es que había dos match iguales en el mismo timer, pero se puede resolver fácilmente Si usando hay dos 2 match timers. iguales en el mismo timer, vos tenés un registro de estado que te dice cuáles de los match hicieron match. Entonces, tu rutina de servicio debería preguntar, ¿hizo match el 1? Hago esto. ¿Hizo match el 2? Hago esto. ¿Hizo match el 3? Hago esto. ¿Hizo match el 4? Hago esto. Y recién borro y termino. ¿Sí? Claro. Bien. Bien. Pero, profe, sí Sí. deberíamos más o menos en cada interrupción que tengamos ir controlando el match que es para poder actualizarle
650 Bueno, más. pero eso tenés Bueno. un registro de estado que te dice, vos llegaste a esta interrupción porque el match 1 coincidió o porque el match 2 coincidió. O sea, no necesitas leer el valor del contador y ver si por hardware en un bit de estado él te dice, tuviste coincidencias en el 1 y en el 2. O solo en el 1. ¿Se entiende? Sí. Bien. Además de producir interrupciones y de generar eventos internos, como parar el contador, resetearlo o generar interrupción, los canales tienen 4 señales, ¿sí? 4 terminales de salidas. Esos 4 terminales de salida se llaman T, el número del temporizador que estamos usando, MAT, porque son los terminales de match, y del 0 al 3. ¿Sí? Esos terminales son, o sea, estos terminales son los que yo ya les había comentado algunos que no están bien conectados en la placa y por eso algunas placas tienen hechos unos parches abajo, ¿sí? Porque las funciones que nosotros queremos usar no están conectadas en terminales que tengan estas funciones. Esto es una función del pin equivalente al GPIO. Pero si el terminal en el registro SFSP está definido que va a funcionar como timer, no funciona como GPIO. Y si está definido que funciona como GPIO, no funciona como salida del timer. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes quieran configurar o quieran usar un registro como un terminal como salida de un temporizador, le tienen que cambiar la función. Y van a ver que si el GPIO era función 0, el timer es función 3, por ejemplo. ¿Sí? Y si ustedes, cuando a ese terminal lo configuran como una salida de timer y van y escriben en el GPIO, no va a pasar nada. Porque el terminal va a estar controlado por este módulo y no por el módulo GPIO. ¿Sí? Entonces, tienen que configurar los pines. Ustedes lo que van a hacer con esos terminales es usar un modo que se llama Output Compare, que es que el terminal reaccione a los eventos de comparación o a los eventos de match. ¿Sí? Y ustedes van a poder decirle a través del registro de External Match Register si quieren que el terminal se ponga en 1 cuando hay un match, que el terminal se ponga en 0 cuando hay un match, que cambie, ¿sí? O que no haga nada, ¿sí? Ustedes podrían generar solo un evento interno de interrupción y no tocar ningún terminal y usar el terminal en modo GPIO, o podrían usar una interrupción y generar un cambio en el terminal, o podrían generar cambios en el terminal sin interrupciones y entonces podrían estar generando señales eléctricas sin una línea de software. ¿Sí? Puramente por hardware. Entonces, ¿qué registros vamos viendo? Vamos viendo el registro de control del temporizador, el registro del prescaler, el registro de qué hace internamente cuando hay un match, si hay una interrupción, un reset o una detención del contador, y el registro de qué sucede externamente cuando hay un match, si queremos que se ponga en 1, en 0, que cambie o que no ocurra nada. ¿Sí? Estos dos registros, el MCR y el EMR, van a tener bits para cada uno de los 4 salidas de match y cada salida de match va a estar asociado a un registro de match. ¿Sí? La salida de match 1 va a ser operada por el registro de match 1. La salida de match 2 va a ser operada por el registro de match 2. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Están o los perdí?
Físicamente Creería sí, que sí. mentalmente no. ¿Cómo? Físicamente sí, mentalmente no. ¿Mentalmente siguen pensando en el laboratorio? Exactamente. Ya está, el laboratorio ya fue. Así que o preguntan del laboratorio o déjenlo ir. Alguna de las dos cosas. Bien. Supongamos, entonces, por ejemplo, que queremos generar un pulso cuadrado, ¿sí? Con un determinado duty factor. ¿Saben lo que es el duty factor? El ciclo útil. Sí, pero vos sos electrónico, no vale. El resto. No tengo ni idea. ¿Ves? ¿Ves por qué te digo? El duty factor es la duración en uno de un pulso cuadrado. A ver, vamos a hacer un dibujito en un Jamboard a ver si se despiertan un poco. Hablo menos y se enganchan más. Dejar una pestaña. Nosotros queremos generar una señal cuadrada. Permítanme que esto es cuadrado. Qué asco. Dibujar con el trackpad no es lo más fácil. Una cosa así. Esta señal cuadrada tiene un duty cycle o ciclo útil del 50%. ¿Por qué? Porque el tiempo que permanece en 1, que es esto, es aproximadamente el 50% del periodo. ¿Sí? Esto es el periodo de la señal, el tiempo que la señal está en 1 es el duty factor. El duty factor es la relación entre este tiempo y el tiempo total del periodo. ¿Sí? Entonces, esta señal tendrá un duty factor bajo y la misma frecuencia, porque tiene el mismo periodo, ¿sí? Y esta señal tendrá un duty factor alto y también la misma frecuencia que la anterior. ¿Sí? Todas tienen la misma frecuencia porque el periodo es el mismo en todos los casos, poniendo que está bien dibujada, hagamos créanme esa parte. Esta tiene un duty factor bajo, esta tiene un duty factor del 50%, esto tendrá, no sé, el 20%, esto tiene el 50% y esto tendrá el 80%. 50, más o menos, esto tendrá un 20 y esto tendrá un 80. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué sucede si yo inyecto esta señal ¿qué sucede si, por ejemplo, yo quiero esta señal con una frecuencia, dijimos que todas tienen la misma frecuencia de 1 kHz, ¿sí? O sea, esta señal cambia 1000 veces por segundo y yo a esto lo inyecto a un LED. ¿Qué sucede cuando inyecto esto? O sea, cuando inyecto la señal de arriba, la del 50%, ¿qué sucede cuando inyecto la señal del 20%? ¿Y qué sucede cuando inyecto la señal del 80%? Joel Con ya la del sabe. 80 la veríamos prendida todo el tiempo. Con la del 50 parpadeando. ¿Vos ves un parpadeo a 1000 veces por segundo? Ah, Tu ojo no lo distingue. Yo creo que Lo lo que que cambia es cambia. la intensidad, creo.
Exactamente. Lo que sucede es que cambia la intensidad. Porque en el caso del LED sí responde a 1 kHz. O sea, el LED se prende y se apaga 1000 veces por segundo. Pero si vos lo ponés, por ejemplo, en un motor eléctrico o en algún otro tipo de dispositivo, el dispositivo, por su naturaleza física, no puede accionarse 1000 veces por segundo o 10.000 veces por segundo. Entonces, lo que sucede es que vos, el dispositivo reacciona con una continua equivalente, ¿sí?, a la señal que vos estás poniendo. Entonces, toma toda esta área, hace la integral. ¿Qué te va a quedar? En este caso, una continua del 50%. En este caso, una continua del 20%. Y en este caso, una continua del 80%. ¿Sí? Entonces, vos vas a haber prendido el LED a un 50%, a un 20% o a un 80%. Y en el caso de un motor eléctrico, por ejemplo, de un motor de continua, el motor va a girar a la mitad de la velocidad, a un 20% o a un 80%. Esta es una forma de generar una salida analógica. Fíjense que yo puedo poner o sea, puedo variar el nivel de intensidad del LED o la velocidad de un motor en una forma, en múltiples pasos, y ya no solo en prendido o apagado, pero usando un terminal digital, no un terminal analógico. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que y las entradas analógicas se usaban, pero las salidas analógicas se usaban mucho menos porque había una forma equivalente de hacer lo mismo? Esta es la forma equivalente de hacer lo mismo. Esto se llama PWM, modulación por ancho de pulso. Lo que se hace es cambiar el ancho, mantener la frecuencia, ¿sí?, y en función del ancho de pulso va a ser el valor de continua equivalente. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que yo para cambiar la intensidad hago variar la continua, con eso hago variar, y eso lo hago variando el pulso, que vendría a ser eso, y eso se hace con el PWM. Exactamente. Y resulta que si yo pongo acá un registro M1 con el valor 100 y un registro M2 con el valor 200 y en el registro M2 le digo que la cuenta vuelva a 0 o 2000, y le digo que M2 vuelva a la cuenta 0, ¿qué va a suceder? Esto, si yo le digo con esto que vuelva a la cuenta 0 y lleve el pin a 1 y que con este lleve el pin a 0, con los dos contadores, los dos registros de match, el contador, puedo producir esta señal sin software. Y si quiero cambiar el ancho del pulso, simplemente cambio el valor de esto. Ahí lo subí al 20%, ahí lo llevé al 50% y ahí lo llevé al 90%. Tengo un problema con el 0% y el 100%. ¿Sí? Pero el 1 y el 99 funcionan perfectamente. ¿Sí? ¿Se entiende a qué apuntamos en general ¿Profe? con los sistemas de temporizadores? Sí. O sea que el M1 y el M2 vienen a ser los extremos de qué tan corto es cuando está en cero. O sea, el El ancho de M2, cuando está en no. cero. El M2 te da el periodo y por lo tanto la frecuencia. Y el M1 te da el factor de trabajo. El M1 va desde 0, o sea, en 0 la señal sube. ¿Sí? Cuando M2 coincide con el TC, lleva el contador a 0 y pone la señal de salida en 1. Y cuando el contador alcanza M1, pone la señal en 0. Entonces, este valor Listo. te da el factor de trabajo y este valor te da el periodo.
¿Sí? Sí, ya entendí. ¿Y el resto? Porque vienen Sí, preguntando profe. 3 o 4 nada más. Matías, ¿sí? Sí, se entiende. Bien. Ahora, tenemos un único problema. En el LPC 4337 no puedo mover el mismo terminal con dos registros de match. Entonces, si este registro de match hace el flanco descendente, este registro de match puede devolver la cuenta a cero, pero no puede hacer el flanco ascendente por hardware. Lo tendría que hacer yo por software en una rutina de servicio. Y si este vuelve la cuenta a cero y hace el flanco ascendente, entonces este lo tengo que hacer yo por software. Porque como cada terminal está asociado a un registro de match, yo acá necesito dos registros de match para manejar al mismo terminal. Uno para decirme cuándo subir y uno para decirme cuándo bajar. ¿Se entiende? Entonces le tengo que Profe, poner un poquito de software. Muy poquito. y digamos, si yo en un solo terminal uso los 4 registros de match, tendré que hacer 3 por hardware y 1 por software. Al revés. 3 por software y solo 1 por hardware. Ah, bien. Vos tenés 4 terminales y 4 registros. La vinculación del terminal al registro no se puede cambiar. El terminal 0 está asociado al registro 0. Vos le podés decir que no haga nada, pero si hace algo lo va a hacer con el registro 0. El terminal 1 está asociado al registro 1. ¿Se entiende? O sea, La asocia- profe, en ese caso sería que cuando se dispare el registro M2, por ejemplo, dentro de la configuración que usamos para esa interrupción, por hardware apagaría, o mejor dicho, lo mandaría, por ejemplo, a 1 al valor del terminal, y cuando haga match con el M1, me llamaría a la interrupción, pero yo por software tengo que ver que llamó a M1 y ahí hacer el control. Claro, lo que pasa es que en M2 no necesitas interrupción, porque en M2 él puede poner en 0 y subir la línea todo automáticamente, sin software. Ah, bien. La Perfecto. única interrupción que necesitas es la del M1 para bajarlo. ¿Sí? Sí, creo que sí. Pero ahí capaz que no me quedó muy claro eso, todos los registros M van a la misma interrupción, o sea, al mismo vector de interrupción. Sí, van a la misma interrupción, pero vos le podés decir que M2 no provoca interrupción y que M1 sí. Ah, perfecto, bien. Ahora sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué configuraría? Que M2 resete el contador, ponga su bit de salida en 1 y no pide interrupción. Y que M1 solo pide interrupción y por software le cambias el bit de salida de M2, que se puede hacer. Bien, entonces el M2 se configuraría como cuando hacemos la configuración inicial del SysTick, digamos, le decimos el valor y le decimos que ponga en 1 el terminal cuando llegue ese valor. Exactamente, el M2 Bien. haría como valor de recarga del SysTick, exactamente, porque lo vuelve a cero, básicamente. Bien. ¿Hasta aquí me siguen? Sí, Qué poco creíble que sonó ese sí, Agustín. no, sí, en serio. Yo sigo, creo que entiendo el concepto, pero a la hora de hacerlo en ensamblador o pensarlo como ensamblador, me pierdo, digamos, no me queda del todo claro. Antes de encarar el ensamblador, tienen que encararlo con un dibujo como lo estamos planteando. Yo quiero que ocurra esto en este momento, este en este momento, este en este momento, y voy a poner los valores de esta forma. Y después discutimos el ensamblador, ¿sí? Más problemas van a tener con pensar cómo es la secuencia de operación, es decir, lo que dijimos recién. En M2 yo necesito que ponga el bit en 1, no haya interrupción y vuelva la cuenta 0. Esa es la parte más compleja. Después traducir eso al assembler ya no es tan complejo. ¿Sí? Hay que buscar en el manual, son registros, pero no es tan difícil. Lo que más cuesta en general es decidir cómo lo vamos a usar. ¿Por qué? Fíjense
Bueno, antes de dar un ejemplo, les doy 10 minutos de pausa si toman aire. Toman aire, toman café y volvemos y 20. Y vamos a ver cómo podemos usar para hacer 2 señales con los 4 registros de match y tratando de no tener un problemita que tiene este esquema que estamos viendo. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Hagamos un recrédito entonces.
Bueno, ¿estamos un poco más despiertos? Sí, profe. Supongo que sí. No será muy convencido de eso, ¿eh? Es que, Nunca hay suficiente descanso. claro, ¿Eh? Nunca hay suficiente descanso, eso es verdad. Eso es una verdad absoluta. Sobre todo Este, después de rendir laboratorio. es que te aunque queda la tristeza del laboratorio, no te queda el cansancio. Yo solo sé que lloran, ese laboratorio lloran. no lo apruebo. Bueno, y si así fuese, ¿qué pasa si no aprueba el laboratorio? A la mayoría, nada, porque la mayoría tiene promedio para no aprobar el laboratorio y que no pase nada. Entonces, Sí, sí, ese tampoco es mi hace caso. falta A mí me preocupa tortura. nomás el parcial, entenderlo para el parcial a los temas. Bien. Ese es justamente el punto. De todas formas, de nuevo, no pierdan de vista que en el parcial el tratamiento es más superficial. En el parcial yo no me voy a poner a discutir si configuraron bien un bit. Con que sepan en qué casos debería haber un pull-up activo o no, no vamos a entrar más detalle que ese. ¿Sí? En el parcial, ustedes van a tener que usar esto a un nivel general. No vamos a estar viendo código como lo hicimos en el laboratorio. ¿Sí? Entonces, el nivel de comprensión que necesita para el parcial es más superficial. Lo que pasa es que si no hacen el laboratorio, les cuesta más conseguir ese nivel de comprensión, aunque sea más superficial. ¿Sí? Cuando uno metió manos, como que termina de entender un poco mejor las cosas. Bien. ¿Qué problema tiene esta forma de generar una señal? Y la misma que dijimos antes, tengo 4 registros de match, 4 salidas, pero solo puedo generar una señal o una señal, porque como estoy volviendo a hacer el contador, la otra tendrá que ser un múltiplo. O sea, no puedo usar esta misma estrategia para generar 2 señales. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la alternativa? La alternativa sería, yo estoy generando una señal que tiene un M1, por ejemplo, en 200, y un M2 en 1000. ¿Sí? M2 es el periodo, 1000, y M1 es el factor de trabajo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a configurar M1 igual a 200, exactamente igual que veníamos haciendo. ¿Sí? Eso es en este punto. En este punto tengo M1 igual a 200. Y yo le digo que cuando alcance el valor de M1, haga un toggle. ¿Sí? Entonces, llega a 200, vamos a poner acá, M1, hace un toggle del pin y pide interrupción. Las dos cosas. Programo el valor inicial de 200. En 200, baja y pide interrupción. En la interrupción, yo hago M1 igual a M1 más 1000 menos 200. 1000 porque es el periodo que yo quiero y 200 porque es el factor de trabajo que estoy usando. ¿Sí? Voy a programar una interrupción para 1000. M1 está en 200. ¿Sí? 200 menos 200, 0, más 1000, 1000. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? 1000 es el flanco este de subida. Acá.
hace un toggle, entonces sube por hardware y pide una interrupción. En la interrupción, ahora voy a hacer M1 igual a M1 más 200. ¿Sí? Y voy a programar entonces un M1, vamos a poner acá arriba, de 1200. ¿Sí? Hace un toggle, baja y vuelve a pedir interrupción. Ahora voy a volver a programar con esta secuencia. M1 igual a 1000 más 200, M1 más 1000 menos 200. Estoy en 1200. Menos 200 es 1000. Más 1000 voy a programar un M1 de 2000. Que es este. Cuando llegue esa interrupción, vuelvo a programar con este patrón. Y voy a programar 1200. ¿Sí? Profe, ¿por qué pone 1000 menos 200 en vez de simplemente 800? Porque lo que estoy haciendo es referenciarlo al periodo de la señal que quiero generar y al factor de trabajo de la señal que quiero generar. Yo quiero generar una señal con periodo 1000 y factor de trabajo 200. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque este 200 va a cambiar. Cuando yo quiera que se prenda más brillante, el 200 se va a convertir en un 800. ¿Sí? Profe, la primera línea, digamos, cuando apenas ejecuta el programa, la primera que lee es de M1 igual a M1 más 200. Ah, no, listo, ya entendí. Sí, sería de M1, o sea, sería del valor actual más 200. ¿Sí? Profe, esto lo está haciendo como a modo de ejemplo con un solo registro. No es Wow. sí, o sea, lo que te estoy Ok. mostrando es que puedo generar una señal que es exacta en tiempo, porque el cambio del bit ocurre cuando el registro de match coincide y no en la interrupción. Entonces, la latencia de la interrupción no influye en el ancho de este pulso, ¿sí? Y con un solo registro puedo generar una señal. Tengo 4 registros, puedo generar 4 señales totalmente arbitrarias. Profe, ¿Sí? Sí. lo que acaba de hacer acá vendría a ser lo que usted comentaba de programar el resto de lo... Si yo quiero 2 en una Exactamente. entrada, es como acá hemos programado el DM2, por así decirlo. No, ¿cómo es la cuestión? A ver, no te terminé de entender pronto. O sea, lo que usted comentaba de que si yo, por ejemplo, quería usar 4 de estos... Ay, se me fue el nombre. De estos que hacen la Temporizador. Goal, que lo detecta. Los match, ahí están los match. Los 4 Si quiero usar 4 match en un terminal, había uno físico y 3 que se tenían que programar. El M1 es el físico y el M2 está como programado acá. No, acá lo que hago es todo con M1. M2 no lo necesito para nada. En la primera versión, nosotros habíamos puesto en M1 el valor 200. ¿Sí? Y en otro registro de match, en el M2, el valor 1000. En M2 habíamos puesto el periodo y en M1 habíamos puesto el factor de trabajo. ¿Sí? Y habíamos configurado que M2 haga reset más hacía reset del contador y del pin. Y set del pin. O sea, llevaba el terminal a 1 y hacía un reset. Y esto era todo por hardware. M2 no necesitaba software. No tenía rutina de servicio. ¿Sí? Y en M1 habíamos dicho que en M1 había interrupción. Y en la interrupción nosotros seteábamos el pin de M2
en 0. O sea, íbamos a M2 y le cambiábamos el pin en la interrupción del M1, que es la misma rutina, pero se entiende que yo necesitaba los dos valores en los dos registros, ¿sí? Este registro trabajaba por hardware y este registro trabaja por software, por lo que uno hace es pedirme una interrupción. Y la subida, esta, se hace por hardware, por M2, y la bajada, esta, se hace por software en la rutina de servicio. Y va a llegar tarde porque cuando M1 llegue a 200 va a pedir la interrupción. Pero yo voy a tener una latencia ahí hasta que atienda la interrupción y realmente baje el terminal. Entonces, el terminal este se va a bajar un poquito más después, ¿sí? Y a veces se va a bajar más cerca de los 200 y a veces un poquito más lejos de los 200, ¿sí? Esto va a ser difuso. En cambio, esto no es difuso, esto es una línea perfecta. Porque por hardware, cuando el contador llega al valor, sube. Y la interrupción, si viene, viene después. ¿Se entiende la diferencia? ¿Profe? Sí. Sí, Otra diferencia sería que utilizando solo M1 no habría que resetear TC, ¿verdad? No podés resetear TC. La clave es que si vos no reseteas TC, podés usar M1 para hacer algo y M2 para hacer una cosa distinta y M3 para hacer una cosa distinta. Si vos reseteas TC, los registros que no lo usás ya no te sirven para nada. Por eso Claro. yo les dije que en general no vamos, o sea, si bien se puede resetear el timer counter, no lo vamos a resetear. El timer counter lo vamos a dejar correr. ¿Sí? Y lo que vamos a ir haciendo es ir programando el próximo evento. Entonces, cuando ocurre este evento, programo este. Cuando ocurre ese evento, programo este. Y en la rutina de servicio que viene después de que ya ocurrió el flanco, lo que hago es decirle, bueno, si ya pasó el evento de 200, ahora quiero el evento en 1000. Si ya pasó el de 1000, ahora lo quiero en 1200. ¿Con qué lógica? Con la que dijimos acá. Una vuelta sumo el periodo menos el ancho y otra vuelta sumo el ancho. ¿Sí? Y de esa forma, con un solo registro de M1 y su terminal asociado, puedo generar la señal con un poquito de software, haciendo esto en una interrupción y esto en la interrupción que sigue. ¿Sí? Profe, Bien. Sí. si yo estoy usando dos terminales a la vez, ¿puedo sin problema, digamos, en los dos terminales tener los 4 match, por así decirlo? O sea, tener 3 programados en los dos terminales. ¿O habría algún problema? Repetime de vuelta que no te terminé de entender. Vos tenés dos terminales Tengo un y terminal con la conexión física y 3 match programados. Y después tengo un segundo terminal que tiene también uno físico y 3 programados. ¿Habría algún problema con eso? Porque digamos son No. 4 y es como que repito los dos programados entre los dos terminales que funcionan a la vez. Sí, podrías hacerlo. El tema es que si vos volvés el contador a 0, la única posibilidad de que funcione es que una de las frecuencias que quieras hacer sea múltiplo de la otra. Porque si los dos vuelven a 0, no va a andar. ¿Me entendés? Si vos querés usar un M3 y que también vuelva a 0, el contador es uno solo. Si lo volvió a 0 M1 y M3 también lo vuelve, ya no va a haber alcanzado el valor de 1000. ¿Se entiende? Si vos volvés a 0 el contador, inutilizás el resto de registros, en principio. ¿Sí? o sea, tendría que ir sumándole de a 1000 al M. En este caso va sumando una vez el duty factor y la vez que sigue el periodo menos el duty factor. ¿Por qué? Porque No, hablaba del caso que hablaba Benjamín. Digamos, que si quiere hacer eso, tendría que al M2, que mantendrá el periodo, ir sumándole de a 1000. O sea, como ir pasando al siguiente periodo. ¿O entendí mal? Si
si vos querés generar 2 señales con los 4 registros. Claro. Lo que pasa es que si vos vas a usar la estrategia de que uno lo vuelve a 0 al registro, la cuenta del otro ya no vas a saber qué valor tiene porque te lo volvieron a hacer en el medio. Suponete que querés generar una señal de 1000 de periodo y después querés generar con los otros 2 registros una señal de 2000 de periodo. El contador no va a llegar nunca a 2000 porque este te lo volvió a hacer cuando llegó a 1000. ¿Me entendés? Sí, sí. Ahora sí. Y el resto, si no, ahora se me ocurrió un dibujo que puedo hacer que lo puedo aclarar un poco mejor. O sea, las dos Y- señales tienen que ser múltiplos entre sí. Y uno no lo tendría que volver a 0, además. Sí, 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 digamos, en el caso que no vuelvan a 0, las dos señales tendrán que ser múltiplos entre sí, eso es lo que voy. Exactamente. No pueden ser totalmente independientes. En cambio, con esta estrategia, cada una es independiente. A cambio de que tenés un poquito más de complejidad en la rutina. Tenés que sumar 2 valores distintos. Ahora, este Sí, entiendo esquema yo, profe. les permitiría generar una señal que no sea repetitiva, además, ¿no? Nadie te obliga a sumar 1000 y 200, 1000 y 200. Vos podés sumar cada vez una cosa distinta. Y la idea de, en este evento, yo programo el próximo evento a partir del valor anterior, esto yo lo puedo programar donde quiera. Podría hacer uno acá, el próximo más acá. O sea, cada ciclo podría tener un ancho distinto. No hay obligación que todos los ciclos tengan el mismo ancho. Eso es porque arrancamos generando una señal PWM que tenía siempre el mismo duty factor, pero podrá cambiar todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, queda un dato más para contarles. ¿Cuál es? Estos valores 200, 1000, 1200, 2000, 2200, yo los podría precalcular y cargar con un DMA. Yo podría hacer una tablita de valores y decirle a la DMA, cuando haya una coincidencia, cargale el valor que sigue. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Puede volver a explicar, profe? Porque no entendí. Ustedes saben que si quieren generar esta señal de 1000 y de 200, los valores van a ser, si esto arranca en 0, van a ser 200, 1000, 1200, 2000, 2200, ¿sí? Ustedes lo pueden calcular anticipadamente, no hace falta calcularlo en la rutina de servicio. O sea, no hace falta que espere la rutina de servicio para decir, M1 está en 200, porque 200 es el valor que vos calculaste antes. Entonces vos podrías hacer una tablita directamente que diga 200, 1000, 1200, 2000, 2200, 3000, 3200, ¿sí? Y calcularla de entrada a todos los valores. No hace falta esperar que llegue la interrupción del 200 para que vos calcules el 1000. Es una forma, pero no hay obligación. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. O sea, profe, yo agarro y es como cuando nosotros convertimos a 7 segmentos, tenemos una tabla y básicamente yo voy asignándole los valores de la tabla a mi registro a medida que va alcanzando una meta. Pero eso lo hace puede un match. hacer una DMA, porque cuando hay un match, viene y busca el que sigue. Y viene y busca el que sigue. Lo único que hay que hacer es copiar el próximo valor de estos en el registro de match. Y listo. ¿Y en qué casos, por ejemplo, se utilizaría eso de poner periodos no iguales? Más que periodos no iguales, ¿cuándo se usaría la DMA? Cuando esto está tan cerquita que yo no puedo tener una interrupción. Imagínense que yo no quiero en 2000 y 2200, quiero en 2000 y 2002.
En 2000 yo arranco la interrupción. ¿Cuándo lo voy a atender? Y en 2020, más o menos, 2030. Y quiero programar algo para 2012, quiero programar algo que ya pasó, ya llegué tarde. ¿Se entiende? Entonces, si este pulso tiene que ser muy angostito, este esquema no me sirve, a menos que use esto. ¿Sí? Sí. ¿En qué esquema querría mandar anchos de distinto pulso cuando lo que quiero mandar es información? Yo podría usar este factor de trabajo como un número que quiero transmitir. Y puedo transmitir un paquete de datos diciendo que acá estoy mandando el número 20, que acá estoy mandando el número 20, que acá estoy mandando el número 20, pero podría mandar números distintos. Entonces, cada pulso podría estar mandando un dato diferente. Y eso es una forma de transmisión de datos, ¿sí? Por modulación de ancho de pulso. Cada pulso tiene un ancho que es un valor numérico que yo quiero transmitir. ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? En el caso que quiera hacer la tabla esa para la DMA, tendría que hacerlo, poner los valores, digamos, calcularlos hasta el final del No, temporizador, que era podés, que... podés calcular 40, 50, 60 valores y cuando se acaba pedir la interrupción que te genere más. ¿Sí? Ah, bien. Sí, Podrías tener una tablita, calcular la que sigue, cuando la DMA te gastó la primera tablita y está usando la segunda, calcular de vuelta la primera. Con ese esquema de dos tablitas que hemos dicho que se podía usar cuando vos tenías que recibir datos muy rápido. ujú, Entonces, la longitud de esto debería ser suficiente para que vos puedas calcular la tabla, hacer todo lo otro que tengas que hacer y la DMA no se le acabe durante ese tiempo. ¿Sí? claro, porque si no ya me asustaba porque habría que calcular hasta 2 32, digamos. Exactamente. No, no hace falta que calcules todas. Vos podés precalcular, no sé, 16, 32, 128 valores. Más que suficiente. Bien. ¿Sí? No me Bien. queda a mí muy bien claro cómo se lo implementaría con la DMA. Con la Ah, DMA lo que vos haces es, la parte de ir calculando en cada interrupción, ¿sí te queda claro? La de, pongo el valor 200. Cuando llega el valor 200 me pide una interrupción y calculo el 1000. Y cuando llega claro, el o sea, 1000, baja pido, baja el flanco, hace el toggle del valor y ahí llama la interrupción. Entonces, cuando ya correcto, llegó ese valor, ya lo cambió, digamos, al valor del al pulso. match. Claro, Por interrupción sí lo entendés. sí, Bien, entonces la idea es que ahora en lugar de calcular en la interrupción, yo puedo precalcular esos valores. O sea, yo sé que si arranco en 200, la próxima tiene que ser en 1000, el que sigue tiene que ser en 1200, el que sigue tiene que ser en 2000. Lo que construyo es una tablita, un vector con todos esos valores. Y en lugar de decirle que pide interrupción al temporizador, le digo que haga una transferencia en modo byte, o en modo robo de ciclo, ¿sí? De un único valor de la tablita. Entonces, cuando llega al 200, en lugar de pedir interrupción, viene y la DMA le pone el 1000. Cuando llega al 1000, viene y lee el 1200. Cuando llega al 1200, viene y lee el 2000, porque la DMA tiene el puntero de cuál es el valor que sigue numéricamente para escribir. ¿Sí? bien. Entonces, en vez de usar los 20, 30 T que tenemos de interrupción, usamos esos 2 T que son de la Es DMA. Así lo exactamente. hacemos más, o sea, así reducimos el periodo, digamos. Exactamente. Vos podrás hacer una señal que sea extremadamente angostita. O desocupar al Bien. procesador, porque por ahí la señal no es tan angostita, pero te interrumpe tanto que no te deja trabajar. Claro, o sea, si tienes que hacer muchos cálculos para sacar el próximo valor, digamos. Sí, o porque te interrumpe. Suponete que la señal no es tan angosta como 2T. La señal que vos querés generar tiene un factor de trabajo de 100T
y un periodo de 200T. Cada 200T te va a meter una interrupción que ya sabes que de movida te lleva 50T. No te va a meter una, te va a meter dos interrupciones, porque te va a meter la interrupción esta y la interrupción esta. O sea, de los 200 se robó 120T nada más que para ir calculando los valores. Bien. Entonces, se te robó el 50% de la capacidad de trabajo que tenés. El profesor te va a correr a la mitad. ¿Por qué? Porque es muy Perfecto. frecuente. No es muy larga, pero es muy frecuente. ¿Sí? Sí, ahí ya me quedó claro. Bien. La idea es que terminen de ver un ejemplo bien real de donde le pueden sacar partido al DMA. ¿Sí? Por supuesto, depende de la señal que querramos hacer. Si la señal es muy rápida, la DMA va a justificar. Si la señal es lenta, no va a haber necesidad. Volvamos a la diapositiva entonces. Bien. Hasta aquí, ¿se entendió? Creo que sí. Creo que sí. Entonces, hagamos una introducción cortita y repasamos todo esto en la próxima clase de la otra mitad. ¿Sí? Este dispositivo sirve para generar señales, ¿sí? Como vimos recién, para generar una señal PWM, o para medir señales. Entonces, con el mismo dispositivo yo podría medir el ancho del pulso de la señal PWM y recuperar ese número que pudiera estar transmitiendo. O podría medir el ancho de un pulso por cualquier razón, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de aplicación de un parcial viejo. Hay unos sistemas para medir distancia que lo que hacen es usar un pulso tipo radar. Mandan un pulso de sonido y suben una patita y cuando el pulso de sonido vuelve, bajan la patita. Entonces, el ancho del pulso es directamente proporcional a la distancia a la que está el objeto. Ustedes tienen que medir cuántos microsegundos tiene de ancho ese pulso y eso les dice si el objeto está a 1 metro, 10 metros o 50 metros. ¿Sí? Entonces, hay muchas razones para querer medir el ancho de un pulso. ¿Sí? Ya sea para recuperar información, o sea, en general va a ser para recuperar información, pero hay distintos tipos de información que puede venir asociada al ancho del pulso. Puede que ustedes tengan que medir exactamente cuántos microsegundos demora un ancho de pulso, o puede que simplemente tengan que distinguir si es un pulso angosto o un pulso ancho. ¿Sí? Por ejemplo, hay codificaciones que utilizan dos anchos de pulso diferentes, y ustedes lo que necesitan saber es, ¿esto es un pulso angosto o esto es un pulso ancho? Los pulsos angostos transmiten 0, por ejemplo, y los pulsos anchos transmiten 1. Por dar un ejemplo. Para todo eso nos va a servir esta mitad de abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Teníamos 4 terminales que eran salidas asociados a los registros de match. Ahora vamos a tener 4 terminales más que van a ser entradas. ¿Sí? Esos registros, esos terminales se van a llamar el nombre del timer, cap 0 a 3. ¿Sí? Cap porque vamos a hacer capturas de información. ¿Sí? Entonces, cada timer tiene 8 terminales asociados o que puede gestionar. 4 de salida y 4 de entrada. ¿Qué es lo que van a hacer esos terminales? Bueno, esos terminales van a registrar eventos y los eventos van a ser flancos positivos o flancos negativos. ¿Sí? Yo voy a poder decirle que quiero que ocurra algo cuando haya un flanco positivo o un flanco negativo. Lo primero que van a poder hacer cuando hay un evento es tener una interrupción. O sea que tenemos de nuevo más posibles entradas para pedir interrupciones. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto que podíamos usar 8 en los GPIO? Ahora nosotros podríamos usar estas 4, que en realidad son 16 porque hay 4 timers de esto, también simplemente para pedir interrupción.
le digo que quiero que vea un flanco negativo y que cuando ocurra el flanco me pide interrupción, o cuando un flanco positivo me pide interrupción, o también puede pedir en ambos flancos. Pero además de pedir interrupción, la parte más interesante es que va a congelar el valor del temporizador en un registro de captura, ¿sí? Que son los registros que estaban acá abajo, donde yo voy a poder leer el valor del temporizador cuando ocurrió el flanco en una interrupción que va a ocurrir, o sea, en una interrupción que va a pasar cierto tiempo después. Entonces yo voy a poder medir con precisión, porque no voy a depender de la latencia en la interrupción. En lugar de leer el valor actual del contador por software en la interrupción, lo que voy a hacer va a ser leer el valor memorizado en el momento exacto del flanco. ¿Sí? Tengo 4 terminales, voy a tener 4 registros y voy a guardar el valor de captura en cada registro, ¿sí? Depende el terminal por el que llegó el flanco. ¿Sí? Este modo de operación va a ser el modo de operación de input capture. Y aparece un registro más, que es el CCR, que me va a decir, bueno, si quiero hacer captura por flanco positivo, por flanco negativo, en cualquiera, y si quiero pedir o no interrupción cuando hay un evento entrante. ¿Sí? Las aplicaciones de esto, bueno, medir el ancho de un pulso, ¿sí? O sea, medir el factor de trabajo, el tiempo que el pulso permanece en 1 o el tiempo del pulso permanece en 0. Lo que voy a hacer es pedirle que me genere un flanco, que me capture el valor y me genere una interrupción en ambos flancos. Voy a tomar el primer flanco, lo voy a guardar en una variable. Cuando llegue el segundo flanco voy a hacer la diferencia y eso me va a dar el ancho del pulso. ¿Sí? Y este es el caso en el que yo les decía, esa diferencia, si yo simplemente resto el segundo valor del primer valor, no importa si el segundo valor es más chiquito, porque ya el contador hizo un rollover, o sea, pasó por su valor máximo y volvió a empezar la cuenta. Si hacen la matemática, van a ver que es el ejemplo que yo les decía de 150 menos 9500. El resultado de la resta va a ser el valor correcto, que sería 650 en nuestro caso. ¿Sí? La otra posibilidad es que quiera medir el periodo de una señal. Cuando quiero medir el periodo de una señal, entonces voy a capturar siempre el mismo tipo de flanco, o el positivo o el negativo, depende del tipo de señal que quiera manejar. ¿Sí? Y de nuevo voy a pedir interrupción y voy a hacer la misma matemática. Lo que cambia es que como estoy midiendo entre dos flancos iguales, lo que estoy midiendo es el periodo. ¿Sí? Bien, Reaching Edge es la abreviatura para señales. Y otra cosa que podrían necesitar hacer, que se usa también bastante, es determinar qué señal llegó primero o con qué diferencia de tiempo llegaron dos señales. Entonces ustedes podrían medir los flancos positivos de dos señales diferentes, ¿sí? Y cuando las dos señales llegaron y tienen sus valores capturados, hacer la diferencia no del valor actual y el valor anterior, sino del valor de la señal 1 menos el valor de la señal 2. ¿Sí? Y eso les podría permitir medir desfasajes entre señales también. ¿Sí? Acá siempre estamos hablando de señales digitales, o sea, señales que solo tienen dos valores, o 0 o 1. ¿Sí? Bien. Yo diría que cortemos acá. ¿Qué nos queda? Nos queda ver un ejemplo de medición de señales, aunque medir señales es más fácil que generarlas, me parece. Y nos queda ver los detalles finos de los registros, o sea, qué bits tienen, cómo se configuran. Por ahora estamos viendo qué es lo que queremos hacer y más o menos cómo lo usaríamos. ¿Sí? ¿Dudas? Muchas. O sea, La verdad que sí, muchas. Prometo subir la clase esta ya no más.
Así para el viernes en algún momento la pueden revisar. La captura, digamos, de este momento donde se toma esa señal, lo haría con una interrupción que llegaría a un registro, eso no... No, lo haces por hardware. Vos tenés un registro, que es este, y ese registro cuando llega el flag, hace un load de esto y lo toma y lo guarda. Y queda capturado en el momento, ¿sí? O sea, el valor del contador está entrando a las señales de input de este registro y tu señal lo que hace es darle un clock para que en ese momento el registro almacene el valor del contador y se quede guardado. Y además te piden interrupción. Pero la interrupción es por aparte de la captura. Es como que le sacas una foto al valor del contador, ¿sí? Pero por hardware. Bien. Es la contraparte de estos comparadores que dicen cuando es igual, tengo una señal de salida, acá la señal de entrada copia el valor este en el registro que le corresponde y queda guardado ahí. Este sigue contando y este queda con ese valor capturado. ¿Sí? Sí. Y para medir distancia tendría que hacer dos. O sea, cuando Para medir inicia la distancia tenés que medición, medir el ancho de pulso. Primero inicia la medís medición cuando y termina así. y después hace lo resto. Exactamente. Bien. Bien. ¿Más dudas? Profe, lo último, la presentación de los proyectos es de manera presencial. Qué buena pregunta, Franco. La verdad, no lo pensamos. ¿Ustedes qué prefieren? Tenemos un problema de forma presencial. No entran los 27 en un aula. Podría ver si podemos conseguir un aula más grande. Ya está, profe, en anfiteatro, pasamos al frente. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Cuál fue la pregunta que no la escuché? Si la presentación de los proyectos va a ser presencial o por Meet. El año pasado, por razones obvias, fue por Meet. Este año, la verdad, no lo pensamos. O sea, no nos planteamos de ver en qué modalidad íbamos a hacer la presentación. Y Sí. son los 2 días, o sea, son miércoles y viernes y que tendremos el problema de siempre con redes. O sea, el miércoles podríamos, sí, A ver. pero el viernes no. O sea, El miércoles podrían, pero el viernes no. Perfecto. Yo tendría que revisar, yo sé que hay un grupo menos, pero creo que hay nada más que un solo grupo menos. Tendría que revisar realmente cuántos grupos están, cuántos grupos siguen, a ver si necesitamos los profe. 2 días. Sí. Perdón si yo me había olvidado por detrás del laboratorio. Ya tengo un grupo al que unirme. Perfecto. Pero digamos, que yo sepa, el resto de tu grupo era el único que dejó de estar. El resto me parece que no. Si bien algún grupo puede haber perdido un integrante, me parece que en cantidad de grupos solo bajamos en 1. Con lo cual no nos van a alcanzar un día, por muy largo que sea, para hacer todas las presentaciones. A menos que, por la razón que ustedes quieran, prefieran que, no sé, nos extendamos hasta las 2 de la tarde, una cosa así, y que el viernes quede totalmente libre. No sé qué otros parciales tienen, no sé. Por eso les diría que lo vayan charlando entre ustedes y me digan qué prefieren, y de ahí vemos cómo lo hacemos. ¿Sí? Total, hay 2 semanas todavía para eso. Más de 2 semanas. ¿Sí? Bien. sí. ¿Algo más? ¿O los dejo descansar después de un día largo?
Yo tengo una duda, pero si quiere puede cortar la grabación así ya no queda. Es de GPIO y todo eso. Ok. No, pero si es de GPIO, sí, dale. ¿A Es alguien le puede una, servir? o sea, quería sacarme la duda, como que el clock de mi procesador iba más rápido de lo que debería. Por ejemplo, en vez de un, ¿Qué un clock minuto, o sea, calculaste que tenías? imagino que el ¿48 que, mega? claro, exacto. No, el clock de la Educía de lo que yo medí está en 80 megas. Ah, con razón. Así que debe de andar por ahí. Fíjate en el ejemplo. De todas formas, es un detalle que es totalmente intrascendente, incluso en los laboratorios, ¿sí? O sea, no es un problema serio, para nada. Pero fíjate en el ejemplo de SysTick que les dimos sobre que... Ah, no, pero sí se hace sobre 48 megas la cuenta, ¿verdad? El del ejemplo Claro, que es yo que les di. todos los ejemplos que dieron lo hacían sobre 48. ¿Y qué tan más, y qué tanto más acelerado lo notaste? Básicamente la mitad, así que sí, más o menos tiene sentido que sea 80. Entonces sí, está corriendo 80 megas. Eso se configura, lo que pasa es que la verdad que no lo dejamos como arranca. Y no encontré, yo los 80 megas los saqué por medición, no por manual. O sea, no encontré fácilmente en el manual a qué frecuencia arranca cuando vos no tocas nada. Que es como está corriendo. Sí sé que llega hasta 220 megas, pero no está corriendo 220 megas. ¿Profe? Bien. ¿Sí? A mí me pasaba por un error que con GPO también que quedé sin entender por qué, pero cuando me volvía, o sea, salía de la interrupción, me apagaba el display porque sí. Porque sí. Bueno, pásamelo al código y lo veo. No sé cuándo, porque estoy complicado, pero pásamelo y lo veo. Ok. A ver qué es. Sí, sí. De todas formas, de vuelta. A ver, más que nada para satisfacer la curiosidad para saber dónde estaba el error, porque no le vamos a pedir ese nivel de detalle en los parciales. Pero por ahí para sacarse la duda, sí puede ser interesante. Sí. Bien. ¿Más dudas? Bueno, los dejo, chicos, entonces. Nos vemos el viernes de vuelta.